Entonces, quiero predicar un mensaje que se llama Mi Alto Refugio. ¿Cuántos de ustedes jugaron escondelero cuando eran niños? Levanten la mano los que tuvieron niñez, hombre. Saludamos a los hermanos que están conectados. Ojalá que se entienda este ejemplo allá también donde usted está conectado con los hermanos que están viéndonos hoy de Guatemala y de aquí y de otras partes de Estados Unidos también. Escondelero, me imagino que así se llamaba un juego que también así se llama, no sé si en otro país se llama igual, pero es un juego que consiste en esconderse, su misma palabra casi que lo sugiere, ¿verdad? Consiste en esconderse y parte del juego es que se juega se rifa primero quien cuenta, ¿verdad? Y cuenta hasta cierto número y mientras está contando el número hasta esa cantidad, el resto de amigos se tienen que ir a esconder. Y cuando se esconden, el juego consiste en que independientemente al primero, al segundo, si están jugando 5, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, al tercero lo encuentren, pero el último no se debe dejar hallar, porque si no lo hallan y logra no ser hallado por el que lo anda buscando y llega al punto donde estuvieron contando, usted se acuerda, ¿verdad? Estoy explicando para los que allá afuera. Y dice, 1, 2, 3 para mí, para todos mis amigos. ¿Se acuerda esa frase? O decían, tum, tum, para todos mis amigos, ¿cierto? ¿Verdad? Eso quería decir que si esa persona última no la hallaban y contaba y llegaba antes al lugar del que lo andaba buscando, quería decir que salvaba a todos sus amigos. ¿Se acuerda? El juego del bendito escondelero. ¿Cuántos jugamos escondelero alguna vez, hombre? Más de alguna vez jugamos escondelero y nos escondíamos y tratábamos. Pero yo les quiero contar también otra historia. Cuando yo era cadete, tenía apenas 5 meses y medio, casi 6 meses de ser cadete. A nosotros nos enseñaban una técnica y era la técnica del camuflaje. Y esa técnica del camuflaje consistía en que usted su misma palabra lo indica, se camuflajeaba. El arte consiste en el arte de confundirse con su ambiente. Entonces, por eso es que usted ve que los militares tienen diferentes tipos de uniforme. Hay un uniforme del desierto, ¿verdad? Hay un uniforme de selva, hay un uniforme de montaña, hay un uniforme de nieve, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que jugábamos un juego, entre comillas, era un juego para los que nos decían, pero para nosotros era toda una situación donde nos podíamos salvar de un gran tiempo de ejercicio físico en medio del sol, y lo jugábamos cuando veníamos ahí al playón, ahí está la pista, ahí me notó ese montón de piedras que están ahí cercanas, un calor, hermano, tremendo. Y entonces nos decían los cadetes más antiguos, nos decían, se van a camuflajear, pero si logramos que uno no lo encontremos, eso les va a salvar que ustedes a la hora de comer, en vez de comer, hagan ejercicio físico. Hermano, y entonces nos rebuscábamos porque aunque sea uno no lo encontraran. Y mire, y pasaba, y siempre hay gente que se la lleva de abusada, ¿verdad? Y a unos nos encontraban rápido, pero habían unos que costaba encontrarlos usted. Y ese nos salvaba la vida a todos. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Pues, porque este mensaje se llama Mi Alto Refugio. Y nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros los cristianos, aunque estamos en este momento pasando lo que todo el mundo está pasando, pero nosotros sí tenemos la certeza y la convicción de que tenemos un lugar a donde poder correr en este momento. Y esa es una de las cosas que hace la gran diferencia entre estar cerca de Dios y no estar cerca de Dios. Ay, hermano, yo pensé que usted iba a dar un grito y iba a decir sí. Es que ese lugar está reservado para usted y para mí. Para usted que me está escuchando ahora mismo, que está cerca de Dios. Es que, hermano, es que es así. O sea, Dios no puede tratar
igual lo que es desigual, no puede tratar justo lo que es injusto, etcétera, etcétera. Entonces, mi alto refugio, por eso le digo, yo este mensaje le había puesto al principio y José me está oyendo seguramente porque al mensaje le había puesto yo alto refugio. Y de repente, como a los 2 minutos me cayó el 20 y dije, no, es mi alto refugio. No, es mi alto refugio. Él es mi alto refugio. Es para mí, es para usted, es para su familia, es para usted. Es su alto refugio. Es que tiene que haber una diferencia. O me va a decir que aquel que, como se lo he dicho muchas veces, aquel que va a correr la maratón de 42 kilómetros y medio, un día antes viene al McDonald's y se come 4 hamburguesas en la noche y va a ganar la carrera. No, hubo uno que no vino a comer la hamburguesa, pero porque se guardó de algo para ganar algo, y el otro no se guardó. Hermano, el guardarse en Dios produce un efecto. Y es un efecto que en aquel día, en el momento, en el día difícil, en el día malo, como la Biblia dice que habrá diferencia. Y hay un versículo en Malaquías 13:17, si mal no recuerdo, que dice que, Malaquías, no me acuerdo el versículo exactamente, pero dice que Él hará diferencia entre el que sirve y no sirve, entre el justo y el justo. Entonces Dios sí hace diferencia. Dios no puede tratar igual lo que es desigual. Entonces por este tema se llama mi alto refugio. Quiero comenzar en el Salmo. Pónganme por favor primero el versículo. Salmo 18:2. Salmo 18:2. ¿Estamos listos? ¿Está alegre? Contento. Estamos alegres de estar en la casa de Dios. Que hemos vuelto parte de nuestra normalidad también venir a la iglesia. Amén. Bueno, mi alto refugio. Salmo 18:2. El contexto de este versículo, de este capítulo, todo el capítulo, todo el Salmo. Y le recomiendo que cuando usted llegue a su casa lo lea todo. Son 50 versículos de este capítulo. 50. Amado hermano, cuando llegue a su casa y cuando vengan los tiempos difíciles, acuérdese de este salmo, Salmo 18, escrito por el rey David. Es un salmo que tiene 50 versículos, 50. Y en todo nos habla de una seguridad, nos habla de una certeza, nos habla de una convicción, nos habla de un arraigo en Dios, que los que están en Dios, Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, pero eso no nos exime a que nosotros podamos ejercer nuestros propios cuidados. Entonces, Salmos 18:2, este Salmo David, el salmista David lo escribe, el rey David lo escribe justamente cuando él es librado de todos sus enemigos y de Saúl, del rey Saúl. Escuche, cuando termina de huir, es que métase, acuérdense que David huyó por años. David huyó, David se escondió, David se hizo hasta loco, David se fue a hacer amistad con sus enemigos por causa de... David pasó una cantidad de situaciones difíciles, amado hermano. Y entonces cuando termina esa persecución, cuando termina ese momento de sentirse entonces tranquilo, reposado, confiado, dice, y escribe este salmo. Y este salmo dice así. Mire lo que dice. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, por ahí comienza. Roca mía. No dice piedra, dice roca mía. Castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso no puede venir sino de un corazón que ha padecido de una cantidad de persecuciones, de situaciones, de enfermedades, de tanta... Hermano, y luego él, cuando ha terminado todo esto, dice, Él es Jehová. Todo lo que acabamos de leer.
Y entonces yo me ponía a pensar y ponía atención a lo que para el salmista es y representa a David, para David representa a Dios. Y resulta ser de que Dios me dijo, eso soy yo. Pero lo más importante, o sea, Dios es roca, castillo, libertador, fortaleza, es nuestra confianza, es nuestro escudo, es nuestra fuerza, es nuestro refugio. Amén, cuando estamos claros en eso. Pero es que me dijo, es que mirá lo que hay ahí. Ahí hay más que una descripción de lo que yo represento para David en el momento aquel justo después de una situación tan difícil y teniendo la necesidad de buscar un lugar a donde estar seguro de ahí para adelante y siempre. ¿Sabe qué es lo que hay ahí? Le voy a leer lo que hay ahí. Le voy a decir, son dos cosas las que hay ahí, implícitas en todas estas 8 descripciones que están ahí de lo que Dios es para David. ¿Sabe qué hay ahí? Hay una identidad y hay un sentido de propiedad en Dios. Y eso es lo que nos hace falta a los cristianos ahora mismo. Pastor, ¿dónde está esa identidad y ese sentido de propiedad en Dios? Mire usted, roca, ¿cómo dice? Roca. No es de mi mamá, de mi hermano, de mi familia. No, mío. Diga conmigo, mío. Mire pues, 8 míos hay aquí. Mío, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él con mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ay, hermano, eso es Dios para nosotros. Cuando usted lo vuelve suyo. Cuando usted lo vuelve suyo. Cuando usted ya no sigue a Dios de lejos, sino cuando usted ha tenido una experiencia tan importante y tan sobrenatural de ser guardado, de ser cuidado de Dios, porque los que están en el hueco de Dios, nadie los toca. Nadie. Porque están guardados en Cristo y Cristo en Dios. Cuando nos tocan es porque hay propósito. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Entonces este versículo destaca muchas descripciones importantes de lo que es Dios para David. Pero más importante es lo que para David era Dios en esas descripciones. Volverlo suyo, identidad. ¿Qué es lo que le hace falta al pueblo de Dios ahora mismo? Ay, ore por mí hoy. Sí, claro que oramos, hermano. Pero hay gente que le dice, ay, oran por mí. ¿Y usted? Usted también, usted lo puede hacer. Esa roca la puede ser suya. A Dios lo puede ser suyo. Al castillo lo puede ser suyo. Habla de roca, la roca eterna, lo que no se mueve, lo que es inamovible, lo que no tiene sombra de variación, etcétera, etcétera. Habla de castillo. Los castillos eran aquellos lugares, aquellas fortalezas donde el rey vivía y podía estar seguro, etcétera, etcétera. Donde había un cuidado. Habla de libertad, habla imagínese usted, Dios mío. ¿Cuántas veces hemos dicho esa expresión? Dios mío. Pero no entendemos porque no lo volvemos nuestro de verdad. Entonces, para los tiempos peligrosos que la humanidad vivimos en este momento, de verdad que nos convendría vivir cerca de Dios. Yo hace poco escribí un post que decía, cualquier persona mínimamente inteligente debería de estar cerca de Dios ahora. Y se lo estoy diciendo a usted porque de repente pareciera ser que porque venimos a la iglesia, porque oímos un mensaje, estamos cerca de Dios, y no precisamente es cierto. Y tampoco aquellos que están en la casa, que ahora mismo porque están detrás de una cámara, están lejos de Dios, tampoco es cierto. Como aquí pueden haber personas que ahora mismo, aún estando aquí, están lejos de Dios porque sus actos lo dicen, lo gritan. Los que están allá puede ser que no estén aquí físicamente, pero también están más cerca de Dios también. Nadie sabe. Entonces,
O sea que no es una seguridad estar aquí ahora mismo. Hay que venir, sí, hay que venir. Porque, ¿cómo es posible que la gente, por ejemplo, la gente que trabaja en el mercado, a las 4 de la mañana ya andan en el mercado y a la iglesia no pueden venir? Allá van 6 días a la semana, aquí solamente es un día y 2 horas y de aquí no pueden venir. Eso, como a los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Y cuando van a las clases normalmente uno los levanta a las 5:15, 5:30 para que vayan al colegio a las 7. Pero a la iglesia no los podemos traer el domingo porque dice, pobrecito el niño. Entonces usted está mandando un mal mensaje, le está diciendo, es más importante la escuela que venir a la iglesia. Entonces, amados hermanos, volvamos a Dios parte de nuestra nueva normalidad, haciéndolo nuestro, viviendo esa experiencia. Entonces, para los tiempos peligrosos nos convendría vivir cerca de Dios. La pregunta es, ¿realmente como el salmista tomaba a Dios tan cerca y tan identificado con ser parte de su propiedad? Porque de ahí viene otro mensaje. Cuando nosotros cuando nosotros sentimos, cuando nosotros percibimos, cuando nosotros asentamos, cuando nosotros tenemos convicción que somos propiedad de Dios, es que somos propiedad de Dios y Él responde por nosotros. Entonces, yo les quiero decir una cosa, y perdón por lo que voy a decir, pero quiero que se entienda bien. Amados hermanos, nadie nos asegura, nadie, que esta va a ser la última pandemia que vamos a vivir. Miren cómo estoy diciendo. Nadie nos asegura. Nadie. Es más, ya han andado rumores de que viene otra pandemia. No es cierto, sea cierto, sea, yo no sé. Pero estoy diciendo pues, que este no es porque hay algo que Dios ya dejó de hablar y el cielo ha comenzado a gritar. Porque la maldad está subiendo cada día más. Y no es cierto que Dios esté cerrando sus oídos y sus ojos a lo que la humanidad está haciendo en una afrenta libre contra la santidad de Dios. Entonces, debemos comenzar entonces por tomar conciencia que algo el cielo nos está gritando, que algo Dios está gritando. Ya dejó de hablar, que se entienda bien lo que voy a decir. Ya Dios ya habló y habló bastante, habló a través de su palabra, a través de sus siervos y está hablando ahora mismo. Pero mire usted, ayer o antier, anuncio, se van a vender 30,000 boletos para ir a ver el estadio, para ir a ver el partido de fútbol. 30,000 boletos. 30,000 boletos. Y pareciera ser entonces que para eso sí tenemos fe. O pareciera ser que los mundanos tienen más fe para eso, para ir al estadio y no contaminarse, que los cristianos en venir a la iglesia y sí contaminarse en la iglesia. Pues aquí les estoy diciendo a los que no han venido hoy, les digo una cosa. Aquí tenemos distanciamiento ahora, tenemos alcohol gel, todo el mundo con sus mascarillas. Venga con confianza, como cuando va al mercado, pues. Como cuando va al súper, cuando va al trabajo, etcétera, etcétera. Porque, amados hermanos, no me puede decir usted que yo sé, pastor, es que yo me congrego estoy de acuerdo con aquellos que están fuera del país, que están, etcétera, enfermos, etcétera, etcétera, está bien. No, yo digo con aquellos que están bien. Pero para ellos la iglesia no es parte de su nueva normalidad. Entonces, bien, Dios es nuestro alto refugio. En estos tiempos peligrosos nos conviene estar cerca de Dios. Salmo 73, 28. Salmo 73, 28. En versión NTV. Mire cómo dice el salmista aquí. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es bueno. Mire pues, pero usted va a pensar que esto es estar cerca, como que ahora el hermano Walter que está allá afuera ahorita sirviendo, yo dijera, el hermano Walter está cerca de mí. Y nosotros pensamos que estar cerca es estar ahí. No, ya se va a dar cuenta que no es así. Es estar en Dios. En cuanto a mí, comienza él describiendo, qué bueno.
Y aquí vaya poniendo la atención a todas aquellas expresiones que hablan de la parte posible que el hombre debe de hacer y que Dios no lo va a hacer por el hombre. Porque el hombre debe seguir haciendo la parte posible y Dios se va a encargar de la parte imposible. Mire pues qué bueno, dice el salmista. Qué bueno. Ese es un acto concreto, individual, que el salmista dice. Qué bueno es estar, porque pudiera estar cerca, como estoy, como lo describe, pero pudiera estar lejos también. Y dice, qué bueno. Él reconoce que es bueno estar cerca de Dios. Cosa que ahora mismo mucha gente no quiere estar cerca de Dios. Aún les está lloviendo y no buscan refugio. Y dice, qué bueno, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Mire lo que dice. Hice, aquí van las partes posibles. Dice, hice al Señor soberano mi refugio. Pude haberlo no hecho entonces, pero lo hice. Acto concreto de la parte posible. Hice al Señor soberano mi refugio. Entonces, no es cuestión de que haya este hermano Walter y está cerca. No, estar en Él es estar dentro de Él, guardado en Él, teniendo esa identidad de que Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Amado hermano, dice, hice al Señor soberano mi refugio. Y dice, y mira lo que dice, y a todos les contaré las maravillas que hace. Es que claro, cuando uno está en Dios, algún testimonio se genera. Amén. Los que estamos en Dios y hemos sido guardados por Dios y seguimos siendo guardados por Dios en medio de toda esta situación difícil que el mundo está viviendo, vamos a seguir siendo guardados en Dios. Estamos orando, estamos clamando, pedimos por hermanos que están enfermos ahora mismo. Sabemos que hay 2, 3 hermanos que están en situación difícil y en el nombre de Jesús, y hemos dicho, vamos a seguir orando, Señor, vamos a seguir clamando que tengas misericordia de tu gente y que vamos a dar testimonio. Un día cantaremos alegres y diremos, Señor, tú nos guardaste, tú fuiste mi alto refugio, tú fuiste mi guardador, tú fuiste mi sanador. Esta iglesia fue guardada por ti. Vamos a seguir creyendo que Dios lo puede hacer y lo va a volver a hacer y lo quiere hacer con todos, no solo con la gente de esta iglesia, con toda la gente. Hermanos, todos los días nos damos cuenta de personas que mueren, todos los días, ¿sí o no? Entonces, y a todos les contaré, dice, las maravillas que haces. Es que es muy difícil estar cerca de Dios, ver la mano de Dios, ver el obrar de Dios y no dar testimonio y no tener un testimonio de saber que Dios los está haciendo. Miren nosotros este proceso. Nosotros comenzamos el día miércoles, yo personalmente, miércoles, con un dolor en la garganta, ¿vea? Amigdalitis. Bueno, en ese momento no sabía. Porque ¿qué viene ahora en este tiempo, amado hermano, a raíz de que usted tiene una gripe o tiene una situación de garganta? ¿Qué es lo que le viene? COVID. Y todo el mundo dice, ¿tienes COVID? Nosotros nos guardamos una semana por consideración, por cuidado, incluso nos metimos en el cuarto con mi esposa, los dos, no sabíamos que teníamos, pero no queríamos contaminar a nuestras hijas, etcétera, etcétera. Ahí nos daban así las cosas de lejos, nos dejaban la comida ahí, y llegamos etcétera, la ropa aparte, todos los cuidados que hay que guardar, ¿verdad? Porque el hecho que el versículo aquel que yo he puesto en el post, y no quiero que se malinterprete mal ese versículo, es un versículo que nos debería dar confianza. Job 14:5, póngalo por favor en la NTV. Job 14:5 en la NTV. Ese versículo no es para dejarse morir, hermano. No, al contrario, es un versículo que nos debería dar a nosotros esperanza. Esperanza de que Dios está en el control de todas las cosas. Dice Job 14:5. Dice que nuestros días han sido determinados por Dios. Job 14:5 en la NTV. Nuestros días han sido determinados por Dios. Y que dice así, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú, Dios, no el virus. Pero ¿a qué le tenemos más miedo ahora? Al virus. Amén. Y yo, amados hermanos, ¿qué es lo que viene cuando, y por eso le puse el ejemplo, qué es lo que viene a la mente cuando nosotros nos viene gripe y nos viene, COVID? Y aquí está mi esposa delante de mí para decirme,
y ser testiga de lo que le dije ese día. Yo, no tenemos eso. Porque ¿sabe qué pasa? Viene el pensamiento, se acaba de morir fulano de tal, se acaba de morir fulano de tal, y entonces COVID. ¿Y cómo va a reaccionar el cuerpo? A saber, no sabemos. Y usted sabe que hay miles de historias que están contando ahora mismo, donde hay personas que están pasando situaciones difíciles, amado hermano. Y le dije a mi esposa, no tenemos eso. Porque ¿qué pasa? Inmediatamente el pensamiento comienza a mandarle a uno esos dardos: tenés COVID, tenés COVID, tenés COVID, tenés COVID. Y entonces el sistema inmunológico se comienza a deprimir y comienza a bajar las defensas. Y comienza la parte psicológica de que, mira, se murió tal, se murió. Hermano, yo le dije a mi esposa, al contrario, no tenemos eso. Y no lo tenemos. Y yo fui a hacer el examen, teniendo la comisión que no lo teníamos. Un examen viernes, el otro examen el domingo, el otro examen este viernes. 3 exámenes. Y no tenemos eso. Amado hermano, eso era mi convicción. Eso era mi convicción. Puede ser que otra gente no tenga esa convicción. Y no está malo por eso tampoco. Porque puede ser que sea cierto que lo tenga. ¿Y cuánta gente lo tiene ahora mismo? ¿Y cuánta gente lo ha padecido ahora mismo? Y hay gente que ha partido ahora mismo. Pero este versículo dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú la has determinado. Entonces, sea COVID o sea otra cosa, nosotros no vamos a morir antes de ese minuto final. Y esto no es porque para que se interprete de una manera en donde, como ahí dice que si me voy a morir, bueno, entonces me dejo morir. No voy al médico, no me hago exámenes, no me cuido. No dice eso. Nosotros estamos llamados a hacer la parte posible. Y Dios va a hacer la parte posible. Yo prefiero pensar que este es un mensaje para darnos confianza, para que no venga ese temor. Porque, hermano, amado, ahora mismo lo que hay es un miedo, hay un temor. Hay una cosa terrible en el ambiente donde la gente ha caído, y hemos caído muchas personas de no querer. Hay que tomar los cuidados, sí, pero recordemos pues que estamos en las manos de Dios. Y dice aquí, eso de determinar, la palabra de determinar, yo le he explicado a los hermanos aquel día en la reunión ministerial por Zoom, les decía yo, esa palabra de determinar es aquel que se le da a aquel que tiene la última palabra para decidir sobre un asunto. Es determinado. Me determiné a saltar, me determiné a nadar, me determiné a tocar el instrumento, me determiné a ir a la iglesia, me determiné, o sea, lo hice. La determinación tiene un efecto impulsador para hacer aquello a lo cual me determino a hacer. Entonces dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Eso no quiere decir, pastor, tengo esto, entonces me dejo morir, no voy al médico, no me hago examen. No quiere decir eso. Nosotros estamos llamados a hacer la parte posible. ¿Hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse. ¿Hay que ponerse la mascarilla? Sí. ¿Hay que ponerse alcohol gel? Sí. El doctor nos explicaba un día, un doctor de los que vimos nos dijo, esto se arreglaría fácil, hombre. Si la gente guardara la distancia, si la gente no dejara de usar mascarilla, si la gente tomara las medidas, se lavara las manos con jabón, eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. No, pero yo no quiero hacer. Hermano, entonces caemos en otra cosa, caemos en otro estado, y es el estado del temor. Y el temor, recuerde que vuelve deprimido nuestro sistema inmunológico para que más cosas, porque nuestras defensas bajan, entonces esas cosas pasan. Pero aquí dice, pues, y le explico todo esto, porque es importante que nosotros sepamos que nosotros, si hacemos al Señor mi Dios, mi refugio, mi castillo, mi libertador, etcétera, mi alto refugio, hermano, es para darnos la confianza en saber que nosotros no vamos a partir ni un minuto antes ni un minuto después de lo que está determinado para usted y para mí. Entonces es un mensaje no para que usted se deje morir, es un mensaje para que usted tome confianza, para que usted no venga el enemigo, para que el enemigo no tome ventaja en su mente y le venga a decir, te vas a morir, mira, apela la gripe, hermano,
Si es que hay gente que ahora está, como dicen mis hijas, paniqueada. Está tremendo. Entonces, Dios es nuestro alto refugio, amén. Bien, el tiempo nos agobia. ¿Es bueno estar cerca de Dios, sí o no? Dios se deleita que el hombre lo busque como su lugar favorito para esconderse. Dios se deleita en que el hombre busque a Dios como su lugar favorito para esconderse. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Mire lo que pasó. En el principio lo que pasó. En el principio pasó de que el hombre pecó. Génesis 3:8. Usted conoce la historia. Génesis 3:8. Y pecó el hombre. Y dice que cuando pecó, oyeron la voz de Dios. Porque el que peca, no obstante peca. O el que vive pecando, o el que vive haciendo lo contrario a lo que Dios establece, sí oye. Y más aquellos que han sido cristianos y andan en lo que andan, sí oyen. Y le vuelve el remordimiento y de aquella palabra que han oído que va en contra de lo que han hecho. Porque aquel que peca, ¿sabe qué hace? Huye. Y dice aquí, y oyeron la voz de... Aquí ya habían pecado. Pero aún así oían la voz de Dios. Entonces no quiere decir que no es que no oye, como no que oye. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado, amados hermanos, siempre nos ha llevado a causarnos de parte de Dios miedo para escondernos. Y entonces, en vez de escondernos en el Dios que sabe ser un alto refugio por excelencia, venimos y nos escondemos en otra cosa. Y eso es lo que hizo el hombre al principio. El hombre vivía en Dios, con Dios, hablaba con Dios en el huerto, etcétera. Tenía una comunión fluida con Dios, etcétera, etcétera. Pero vino el hombre y cambió su refugio, el refugio perfecto, el refugio que no abandona, el refugio que es fiel, el refugio que nunca falla, y lo cambió por su propio refugio. Y corrió a otro lugar a causa de su pecado. Cuando Dios no dice eso, y dice aquí, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Buscaron otro refugio. ¿Qué está haciendo la humanidad ahora mismo? Buscando otro refugio. Llámese como se llame. Y hay gente que cree que el refugio es su casa, porque estoy aquí no va a pasar nada. Le aseguro que el 99.99% de personas ya salieron, después de que nos encerraron la primera vez en este país, ya salió más de alguna vez a la calle. Y entonces, ¿cuántas personas ha pasado que se han infectado estando aún en su casa? Entonces, ¿por qué le hemos puesto más confianza, más fe? Y vuelvo y repito y lo digo con toda libertad. No es la mascarilla, hay que ponérsela sí. No es el alcohol gel, hay que usarlo sí. No es el distanciamiento social, hay que usarlo sí. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Entonces, mire, dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Siguiente versículo, por favor, que ahí mismo. ¿Qué más hicieron? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siguiente versículo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Porque ya le dije, la gente que anda en lo que anda, oye la voz de Dios. Va a hacer lo que va a hacer. Y yo le dice, eso no está bien. Pero como la gente dice, no. Y dice que oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? ¿Qué le provocó? Y antes, ¿qué le provocaba? Paz. ¿Qué le provocaba? Paz, alegría, contento de oírle. Pero una vez él falló, dice que su voz le provocó miedo. Y entonces, amados hermanos, en lo que andamos, por eso es tiempo de ser inteligentes, mínimamente inteligentes, y acercarnos a Dios, pero no acercarnos de lejos para seguirlo como Pedro, sino de estar en Él y hacerlo, como dijo, hice al soberano Dios mi refugio. Hice al soberano Dios mi refugio. Y vaya que lo califica de soberano. Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, este se escondió, sí, pero no en Dios. Vaya, ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Pongan atención a los actos que el hombre debe hacer como actos posibles. Entonces, ¿cuál es la acción que el hombre entonces debe hacer viendo manifiesta? Porque aquí le causó miedo que sabía quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer por causa de su pecado. Entonces resulta ser de que, ¿cuál es la acción que el hombre debe hacer viendo manifiesta la ira de Dios? Algo se está manifestando ahora mismo y Dios está gritando, a la humanidad le está gritando: me estoy hartando de tus movimientos homosexuales, me estoy hartando de que te creas Diosito, me estoy hartando de que creas que puedes matar al bebé en el vientre, me estoy hartando de eso, porque Dios es el único dador de la vida, hermano, y Él es el único que puede quitar la vida. Me estoy hartando de que el hombre no tenga misericordia con otro hombre. Me estoy hartando de muchas cosas, que los mismos de siempre siguen logrando las cosas para sus beneficios personales, y de una cantidad de cosas que Dios está viendo, que el hombre está haciendo y que a Dios no le agradan. Entonces, Dios ya está dejando de hablar y está gritándonos entonces. Y quien no lo entienda, esto es como en lo natural. ¿Cuántos son padres aquí? Todos los que somos padres, más de alguna vez le hemos dicho a nuestros hijos: mira despacio, ¿verdad? Ante una acción de ellos que no es correcta, eso no está bien. Lo sigue haciendo, eso no está bien. Ya va subiendo la voz. Y de repente lo vuelve a hacer, no está bien. Es lo natural. Y usted lo está haciendo para molestar. Usted le está haciendo para evitarle un mal. Entonces, como es natural con nuestros hijos, cuando no atienden, cuando no obedecen, les decimos una y otra vez. Y mi esposa más de alguna vez se lo ha dicho a mis hijas: te lo digo de buena manera, te lo digo bonito, te lo explico con dibujitos, y no me entendés. Entonces, Dios es igual. Dios nos ha hablado desde que nos dejó una palabra, nos dejó dicho sus mandamientos, nos dejó establecido la forma que Dios quiere que el hombre camine, se comporte y sea, para que mientras le da la esperanza y el espacio en el devenir de la vida y del tiempo que vivimos, sea solamente la gran oportunidad que el hombre reconozca que es para prepararse para un día ver a su Señor. La vida es eso. Nadie nos puede asegurar que mañana vamos a estar vivos, pero la vida es una esperanza, es una misericordia extendida de cada día nuevo, para que el hombre se encuentre con Dios, venga de arrepentimiento y se prepare para que un día esté con Él. Un hombre que acaba de morir, se congregó con nosotros hace tiempo, no en aquí no, y siempre me lo encontraba yo más de alguna vez. En Metrocentro, en otros lugares me lo encontraba. Y yo le decía: fulano de tal, ¿y cuándo es la iglesia? Al rato, pastor, al rato. ¿Y cuándo es la iglesia? Al rato, ahí llego. Bueno, hubieron varias veces que me dijo: el domingo llego. Hermano, joven. Es que el tema aquí ya no es un tema que partió. No es el tema, porque todos vamos a partir. Aquí el gran tema no es de vivir o morir. Aquí el tema es que cuando partamos, ¿a dónde iremos? Que cuando partamos, porque de hecho, si usted lo entiende en el sentido estricto, correcto, bíblico, va a ver que la muerte solamente es el boleto para ver a Dios, los cristianos. El boleto para ver a Dios. Que dejamos un dolor entre la familia, ese es otro tema. Pero Dios dice que anhela la muerte de sus santos. Y es un tema que vamos a hablar un día de esto, porque vamos a hablar de la muerte, porque es importante. Porque pareciera ser que entonces resulta ser que cuando no nos queremos morir es que no queremos ver a Dios. Pero Dios anhela la muerte de sus santos. Ahora aquí
si nos preguntan a mí, me le preguntan, ¿quién se quiere morir? Nadie. Porque tenemos cosas que hacer, porque tenemos planes, etcétera, etcétera. Porque somos pro vida. Porque estamos hablando vida, porque nos aferramos a la vida, mientras hay vida hay esperanza, etcétera, etcétera. Pero amado hermano, resulta ser de que el hombre dice que se esconde de Dios por el miedo. Ahora mire lo que Dios deja establecido para que el hombre pueda encontrar un refugio siempre en Dios. Y en vez de correr al refugio que el hombre se crea, corramos al refugio de Dios. Y miren los actos concretos posibles que el hombre debe hacer. Ya se lo repetí varias veces esto. Isaías 26:20. Miren lo que dice el Señor. Isaías 26:20. Dice así. Miren lo que Dios dice. Cuando hay una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, donde si bien es cierto, están pasando cosas, como en aquel tiempo fue con su pueblo, habían plagas a los egipcios, pero donde estaba el pueblo de Dios era un lugar que se llamaba ¿cómo? Gosén. En ese lugar dice que no llegaron las langostas, a ese lugar no llegaron los piojos, a ese lugar no llegaron las ranas, a ese lugar no llegaron todas las plagas que usted sabe que hubieron, a ese lugar no llegaron. Pero, fíjese bien, hubo una plaga por la cual se tenía que hacer algo para que estuviéramos exentos de. Bueno, dice que una vez hubo una oscuridad donde la gente no se podía ver tan cerquita y no se podían ver. Pero dice que donde estaba el pueblo de Dios había luz. Mire qué tremendo. Lo que estoy diciendo es que Dios sí aparta, Dios separa, Dios identifica los que están cerca y los que no están cerca. Entonces, mire lo que Dios manda. Aquel pecó, huyó a su propio refugio. Pero mire qué es lo que Dios dice cuando hay ira de Dios. Isaías 26:20 dice, mire lo que dice, ve a tu casa, ve a tu casa. Pueblo mío, pon cerrojo a tus puertas. Actos concretos de lo que hay que hacer como parte posible. A pesar que tengamos un minuto ya para morir. Pero Dios te dice, mientras la dificultad está en el ambiente, ve a tu casa. A tu casa, ve a tu casa. Pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de esconderse? Por un breve tiempo. Hasta que haya pasado el enojo del Señor. O sea que el Señor sí tiene enojo por algunas cosas que hacemos. Pero hay una solución y Dios nos dice, vos sos mi hijo, mándate para tu casa. Cerrá la puerta, pon cerrojo. Actos concretos, posibles. Está la enfermedad, está la pandemia. Viene la pandemia, te puede llegar a ti. Bueno, actos concretos de cosas posibles. Anda al doctor, tomate a cada rato la oxigenación. Nuestra hija nos tomaba la oxigenación 3 veces al día. Y eso yo sé que tengo un minuto, pero yo tengo que hacer mi parte posible. Amén. Porque no es que, pues sí, si no, ya he repetido 1000 veces, si yo no estoy en la lista, no estoy en la lista. Si usted no está en la lista, no está en la lista. Entonces dice, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Hay que esconderse. Hay que esconderse, iglesia. Los que me están oyendo, los que no son cristianos, escóndanse en Dios. Entonces, sigamos más adelante. Entonces, ya me queda un poco tiempo. Pero a pesar de todos los cuidados, de las cosas posibles que nosotros tenemos que hacer, que estamos llamados a hacer, a pesar de todos los cuidados posibles y que están al alcance ahora mismo, no debemos dejar de confiar en Dios siempre. Isaías 26:4. No debemos dejar de confiar en Dios siempre. Hay que usar mascarilla, sí. Hay que usar el distanciamiento, sí. Hay que hacer esto, sí. Todo hay que hacerlo. Pero no debemos dejar de confiar en lo que nunca hay que dejar de confiar, que es Dios. Y mire cómo dice la palabra en Isaías 26:4. Confiad en Jehová. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Confiad en Jehová perpetuamente. Eso es para siempre.
Y dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amados hermanos, ¿qué está pasando entonces ahora mismo? La gente está confiando más y cree que... Alguien me puede decir, pastor, yo estoy aquí, digo, pues, y vuelvo a aclarar para aquellos que no están adentro del país, para aquellos que no pueden, esto solamente es para aquellos que pudiendo venir no vienen. Esto es para eso. Y no estamos interesados ni en su diezmo ni en su dinero tampoco. No es ese el tema. No es ese el tema, hermano. Es que usted está alejado de Dios en momentos críticos. Es que cuando estamos, usted dice, pero yo aquí estoy congregado. Pero además de algunos de ustedes ahorita anda cocinando y cree que está concentrado. No se ha levantado de la cama y cree, no, hermano, esto es una actitud del corazón. Esta es una actitud. Entonces, ¿cómo es posible que aquí haya personas ancianas congregadas ahora mismo? Y haya gente en la casa que diga, no, fíjese que es que, no, hermano. Yo no estoy diciendo, ni estoy mandando a nadie a que se exponga, porque ¿acaso venir a la iglesia es exponerse? Y ir al estadio, ir al mercado, ir a todos lados a trabajar no es exponerse. No, es que establezcamos veamos cuáles son las prioridades de nuestra vida. Entonces, el mismo cuidado que le exigen allá, le exigimos aquí. El mismo cuidado. Entonces, no puede, porque ¿sabe qué pasa? El enemigo va ganando terreno. El enemigo va ganando terreno. Hay personas que jamás se volvieron a congregar. Jamás se volvieron a congregar. Y usted me va a decir, pastor, pero yo ahí escucho. Sí, está bien. Y fluya también, porque no solamente el hecho de que usted viene aquí es que quiere decir que está bien. No, o que no viene es que está mal. No quiere decir eso. Pero son actos concretos que los pastores nos damos cuenta que suceden en la vida de la gente, por las cuales decimos, esta persona no va creciendo espiritualmente hablando. Entonces, quiero ir terminando pues. Resultó ser, Dios está actuando en este momento y no precisamente para afligir a los cristianos, no precisamente para afligir a los cristianos, sino para que el mundo que le ha dado la espalda se vuelva a Él y los cristianos nos afirmemos. ¿Me escuchó eso? Para que los cristianos nos afirmemos, porque hay mucha gente en las iglesias no afirmada. Son tiempos donde debemos afligir nuestras almas, iglesia, pero para salvación. Afligir a nuestras almas para salvación. Pero como en aquel tiempo, hoy también, ¿sabe qué pasa? Está pasando el ángel de la muerte, como en aquel tiempo. Y está pasando el ángel de la muerte. Y Dios a sus hijos nos da la salida o la respuesta para estar guardados, aunque el ángel de la muerte pase. ¿Sabe qué? ¿A través de qué? A través de lo mismo que en un principio fue. Si usted lee en el Éxodo 12:3, Éxodo 12:3, rápido, vamos a ir. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, un cordero por familia. Siguiente versículo, 12:5, vamos a adelantar un poquito. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. 12:7, vamos a adelantar. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mira lo que dice. Había una plaga que Dios había determinado matar a los primogénitos de los egipcios. Pero también se corría el riesgo que murieran los primogénitos de su pueblo. Es que si no hubiera, diferente a las otras plagas que no llegó, esta sí podía llegar.
Entonces viene Dios y les dice: tomen un cordero sin tacha, sin defecto, y cómanlo, pero tomen la sangre del cordero y lo pintan, y pintan sus dinteles. ¿Qué son los dinteles? Como decimos aquí, los cargaderos. Es la mocheta, lo que está encima de la puerta. Esos son los dinteles y en los postes, postes y dinteles. Y esa sangre de ese cordero sin tacha, que es una figura de Cristo, la sangre del cordero sin tacha en aquel tiempo, como no es que Dios no les aseguraba que la muerte de los primogénitos no iba a llegar a ellos, a su propio pueblo, sino que les dice: hagan esto, porque aquel que haga esto, o sea, la sangre en los dinteles y en las puertas, el ángel de la muerte va a pasar por ahí, y lo que él va a reconocer, iglesia, es la sangre puesta en los dinteles. ¿Sabes qué es lo que está pasando ahora mismo? Dios sigue gritando que lo que él va a reconocer es la sangre puesta. Pastor, ¿han muerto cristianos? Sí, han muerto cristianos, porque era su día, porque era su minuto. No tiene nada que ver con que a Dios se le escapó entonces, porque han muerto pastores, han muerto profetas, han muerto de todo, amado hermano. Pero es que eso ya era su día. Pero Dios sigue diciendo, miren lo que dice aquí. Y en el siguiente versículo dice: y tomarán de la sangre, ¿verdad? Y la pondrán en los dos postes. Y en el siguiente versículo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a... ¿Quién lo dice? Dios. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y dice: firma yo Jehová. En el 12:13, y aquí viene el punto, nos conviene estar cerca de Dios, nos conviene tener a Dios como alto refugio. Y la sangre os será por señal. ¿Por qué es la sangre? Por señal. Pastor, entonces, si para esto hubiera aplicado aquel principio que dice el minuto exacto de nuestra partida, no pongo la sangre entonces. No pongo la sangre porque mi minuto está dicho. Si hacemos analogía del versículo de Job 14:5, o no está o no está puesto en nuestro minuto. Amén. ¿Se acuerda el versículo ese, verdad? Ni un minuto más se nos concederá. Entonces, si pensáramos así, aquellos no hubieran puesto la sangre. Pero viene y le dice: pongan la sangre, la parte posible. Y entonces dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Qué es lo que ve? A Cristo en nosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso se llama Pascua. El pasar, dejar pasar la Pascua. Y dice: y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El salmista dijo un día: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero ir terminando, amado hermano, porque debe saber usted una cosa. La gente cree, o creemos, que Dios nos esconde en cualquier lugar. Dios no nos ofrece cualquier lugar para escondernos. Les quiero demostrar fehacientemente, bíblicamente, dónde Dios nos esconde cuando somos sus hijos.
Salmos 31:20, NTV. ¿Cuál es el lugar donde Dios nos hace escondernos? Mire, ¿de qué es lo que nos perdemos por no escondernos en Dios? O decir, como dijo el salmista, bueno es para mí esconderme, bueno para mí es estar cerca de Dios. Salmo 31:20. Y dice aquí, los escondes, ¿a dónde? No sé si está entendiendo eso. ¿A dónde nos esconde Él? En el refugio de su presencia. ¿Alguien ha podido experimentar eso, amado hermano? Nosotros estamos creyendo que los hermanos que están enfermos están escondidos en la presencia de Dios. Estamos creyendo que ellos están enfermos ahora, pasando por ese valle de sombra y muerte, pero el Señor les infunde aliento en el nombre de Jesús. Y si es su día, si es su minuto, Dios sabrá. Nosotros, mientras tanto, nos seguimos aferrando a la vida. Seguimos creyendo que Dios puede hacer el milagro, porque estamos poniendo, porque ellos, estos hermanos, han puesto la sangre del Cordero de Dios en los dinteles de su casa. ¿Y sabe qué? Él dice que nos esconde en el refugio de su presencia. Usted entiende que cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué puede suceder ahí? Si en la presencia de Dios dice que hay consuelo, hay consuelo en vez de tristeza, hay alegría en vez de tristeza, hay certidumbre en vez de incertidumbre, hay respuesta a las preguntas, dice que alegría en vez de llanto, ya no hay más luto. Todo eso hay en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo, dice la Biblia, en la presencia de Dios. Entonces, iglesia amada, nos conviene estar en esa presencia, escondidos en Dios, porque aquel que está escondido en Dios está en su presencia, escondido. No es cualquier lugar. Dios no nos ofrece cualquier lugar para escondernos, nos ofrece su presencia. Y dice, los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Y vaya, que ahora mismo vamos a levantar una oración aquí, porque hay gente que está conspirando. Porque ¿sabe qué? Estando cerca de Dios, nos volvemos el objetivo del enemigo. Y esto no se trata de estar en Dios solamente para venir a oír. No, es meternos bajo una cobertura. Es meternos bajo un cuidado de Dios, del príncipe de los pastores, de aquel que tiene callado para sacar a la oveja que se cae, para llamar a la oveja que se extravía, pero también tiene una vara para espantar las bestias que nos azotan, que vienen a nosotros cuando andamos en el campo. Dice, las bestias del campo que nos quieren dañar, porque la vara del pastor no es para las ovejas. La vara del pastor es para las bestias que se asoman a querer dañar las ovejas. El cayado es para las ovejas, para sacarlos del aprisco. Entonces dice, los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia. Los proteges en tu presencia. Los alejas de las lenguas acusadoras. Entonces, amada iglesia, necesitamos tener certeza en estos tiempos. Tal como le dije al principio, nadie nos asegura que esta es la última pandemia. Nadie. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si hoy no estamos en el refugio, meternos al refugio de Dios. Hacer al Señor castillo mío. Hacer al Señor mi roca eterna. Hacer al Señor Dios mío. Hacer al Señor mi alto refugio. Entre más escondidos en Dios, menos expuestos para el mundo y todas sus enfermedades y todo lo que usted quiera. Necesitamos confiar entonces. ¿Sabe qué? Ahora mismo la gente anda buscando a alguien en quien confiar.
Hoy más que nunca usted no me va a dejar decir que la gente se acuerda más de Dios, ¿sí o no? A su manera. Y usted puede ver las redes sociales, la gente en su inocencia o qué sé yo, creen que Dios tiene Facebook, etcétera, etcétera. Pero Dios lee esas cosas, yo estoy seguro que las lee. Amado hermano, necesitamos agarrarnos de algo, de alguien. La iglesia se debe afirmar más en este tiempo. Nosotros esperando que los que están afuera se acerquen a Dios. Y nosotros arraigándonos más en Dios para hacer ejemplo a los que vienen de afuera. No quedándonos como en la escalera, a mitad del camino para evitar que otros suban y que otros bajen. O quedarnos en las puertas, evitando que unos salgan y que otros entren. Sobre todo que otros entren. Amados hermanos, este es el tiempo de poner en práctica lo que predicamos. Yo no estoy llamando a nadie a que sea temerario, pero sí a que ejerza su fe. ¿Cómo aprende a perdonar a una persona si nunca lo ofenden? ¿Cómo aprende a saber que tiene un Dios poderoso si nunca pasa por un proceso difícil? O sea, esas cosas vienen. De hecho, la Biblia dice, el día malo es para todos. Pero no nos andamos buscando tampoco. Entonces, necesitamos confiar en alguien. Fíjese bien, las características que le voy a dar de ese alguien, tal vez usted lo identifica. Necesitamos confiar en alguien, hacerlo nuestro. Alguien que sea fuerte, alguien que sea poderoso, alguien que sea vencedor, alguien que sea fiel, pero también alguien que sea misericordioso, lleno, escuche, del más puro amor por la humanidad. Necesitamos vivir confiados y tener la esperanza de levantar un cántico un día que nos dé la seguridad que en Él tenemos. Y este es el último versículo que leemos y dice así, Isaías 26:1. Aquí terminamos. Pase la alabanza, por favor. Nosotros tenemos la esperanza. No somos nosotros la esperanza, pero nosotros la tenemos. Nosotros no somos la palabra, pero nosotros tenemos la palabra. De aquellos que no vienen a la iglesia, pongan en práctica la palabra, aun cuando no vengan, por alguna razón, si es una razón justificable. Nosotros tenemos la esperanza, nosotros, de cantar un día, de levantar un cántico, de testificar de Dios, de decirle al mundo, yo estuve ahí. Fueron muchas las aflicciones del justo, pero de todas me libró Jehová. ¿Cuántas fueron las aflicciones? Muchas. ¿Sabe qué va a provocar eso? Va a provocar que la gloria de Dios sea más grande. No porque nosotros lo logramos. No es que no nos enfermemos por nosotros.
Dice la Biblia, Isaías 26:1: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cómo dirán? Fuerte ciudad tenemos. ¿Y saben qué contexto lo hablaban? En el contexto de los ataques arreciados que daban todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe cuántos enemigos tenía el pueblo de Dios? ¿Sabe cuántos enemigos tenía? Muchos. Si solo después de pasar el Jordán venció 31 reyes para llegar a la tierra prometida, para alcanzar, para vivir en paz en la tierra prometida. ¿Y cuántos enemigos tenía? Todos aquellos feos, los jerjeseos, los jebuseos, los saduceos, todos eran enemigos. Y ellos decían: en aquel día vamos a lograr, porque tenemos la esperanza de lograr, ya sea aquí o en el cielo, de decirle a Dios: Señor, tenemos una ciudad fuerte, ciudad tenemos. ¿Cómo dice? Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro. Ay, hermano, ¿qué puso? ¿Qué tenemos nosotros? Al menos supuestamente, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por eso es importante saberse, ser salvo y creerse salvo. ¿Cuántos salvos? Pónganse de pie los salvos. Pónganse de pie los salvos. Los que han creído en Jesucristo para perdón de sus pecados, y porque tenemos la esperanza de los que estamos guardados en Él. Dice que Él es salvación que sirve de muro y antemuro, de muro y antemuro, adelante y atrás. ¿Quién puede tocarnos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano amado?